a todos, hoy estoy aquí en Australia con Juliet. Juliet es una amiga que conocí en Howard mientras estudiaba inglés y Juliet ha tenido la oportunidad de estudiar en dos ciudades distintas aquí en Australia. Juliet, ¿cuándo llegaste a Australia? Bueno, Lauren, gracias por invitarme. Bueno, no, yo llegué a Australia iniciando enero del 2023. Llegué específicamente a Melbourne. Ok, iniciando enero. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Melbourne? Estuve en Melbourne hasta septiembre de ese mismo año. ¿Por qué decidiste moverte de Melbourne? Bueno, yo llegué a Melbourne con una visa de estudiante para estudiar 6 meses inglés, pero en el transcurso del tiempo, ya finalizando mi visado, yo noté que no tenía un completo dominio del idioma, que si me devolvía para mi país de origen, que es Colombia, posiblemente yo no tenía un inglés que podría hablar fluidamente. Entonces fue el momento en el que yo empecé a pensar qué podría hacer para mejorarlo, para tener un mejor nivel de inglés. O sea que tu objetivo inicial al llegar a Australia era definitivamente quiero tener un muy buen inglés para seguir con tu carrera. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo soy abogada laboral, soy abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en Colombia. Por la experiencia que ya estaba teniendo en Colombia, todos los trabajos que yo buscaba necesitaba un alto nivel de inglés para poder avanzar. Y fue el momento en el que tomé la decisión y dije, quiero hacer algo por esto, quiero mejorar, y decidí venir a estudiar inglés a Australia. Ese fue como mi plan inicial. Entonces, llegas a Melbourne, estudias, ¿cuántos? ¿4 meses, 6 meses? La visa de estudiante, que son 6 meses, son como 4 meses estudiando y el resto son vacaciones. Ok, entonces estudias esos 4 meses en un buen colegio. ¿O en qué colegio estudias aquí? Bueno, es importante aclarar, cuando yo llegué a Melbourne, el colegio en el que yo estudiaba, suele pasar que muchos colegios en Melbourne y en otras ciudades de Australia son de niveles académicos. El colegio al que yo llegué a estudiar es un nivel 1, o sea, es uno de los mejores colegios de Melbourne. Y a pesar de eso, siento, o fue mi experiencia personal, no tuve la suficiente inmersión en el idioma, y fue principalmente la razón por la que decidí cambiar de ciudad y cambiar de colegio. O sea, ¿por qué crees tú que no hubo esa inmersión en Melbourne? ¿Qué era lo que hacía que no estuvieras, a pesar de estar en Australia, no estuvieras en constante contacto con la lengua, con el inglés? Ok, inicialmente para mí venir a Australia, en mi cabeza era que yo iba a ver solo australianos y yo iba a tener una inmersión total, yo iba a salir a la calle y iba a hablar solamente inglés. Pero en mi caso personal, yo hablaba mucho español aún en la escuela. ¿Por qué? Porque la mayoría o casi todos mis compañeros en el colegio en el que yo estaba, que claro era un buen colegio, hablaban español. Entonces en las clases, si yo no entendía, no me preocupaba mucho, porque si otra persona entendía me lo iba a explicar. Entonces yo tenía muchas opciones. Cuando me cambié, me quiero adelantar un poco, cuando me cambié ya yo no tenía esa opción. Si yo no entendía, no le podía preguntar al otro porque el otro hablaba un idioma distinto al mío. Hablaba inglés o hablaba cualquier tailandés, por ejemplo, y no hablaba el mismo idioma. Entonces yo tenía la presión de que debía entender y que si no entendía debía preguntar y decir, no estoy entendiendo. O sea, que cuando te fuiste para otra ciudad, que ahorita vamos a hablar de cuál es esa ciudad, y ese otro colegio, tú no tenías tantos compañeros de Colombia, sino que tenías compañeros en donde ellos tampoco tenían como primera lengua el inglés, por lo tanto, lo único que tenían en común ustedes dos, la lengua, era el inglés. Exacto. Entonces tú te tenías que esforzar por definitivamente entender y poder comunicarte, hacer las actividades y todas esas cosas. Bueno, ¿cuál es esa ciudad donde, bueno, primero decidiste moverte? Sí. ¿Cómo encontraste el colegio o qué hiciste para decidir, bueno, ya no quiero vivir en Melbourne porque definitivamente no me está ofreciendo lo que yo quiero, que es una inmersión total en la lengua? ¿Cómo tomas esa decisión y bueno, y cuando llegas a ese nuevo colegio, a esa nueva ciudad, ¿cuáles eran como las opciones que tenías?
Bueno, realmente las opciones eran muy pocas. Cuando yo vi que mi visa estaba finalizando y noté y sabía que no tenía el nivel de inglés, tomé la decisión y dije, no, listo, yo no me puedo devolver sin hablar el idioma, entonces voy a buscar opciones en Australia. Empecé a buscar pueblos, los llamados pueblos, porque Melbourne es una ciudad principal. Empecé a mirar las opciones de pueblos, pero en ese momento yo no estaba segura si me quería quedar o me quería ir. Entonces yo decía, bueno, si a futuro me quiero quedar, ¿qué tengo que hacer? Entonces empecé a buscar una opción que me permitiera armar un camino migratorio en el momento si yo decidía quedarme y que además tuviera una inmersión total en inglés. Sin embargo, tampoco quería un lugar donde fuera muy pequeño, exageradamente pequeño, que no hubiese nada. Quería algo un poquito más grande. Me puse a revisar temas migratorios, me puse a leer por mi cuenta y llegué a Tasmania. Fue como el estado por el que tomé la decisión. Un clima difícil, en mi caso yo soy costeña, entonces sí fue un poquito difícil la decisión por ese lado, pero fue Tasmania. El problema es que las agencias en ciudades principales, en ese momento, no lo sé ahora, no tenían suficientes aliados o contactos. Sí. Eso es importante conocer de Tasmania, que Tasmania es una isla y al ser una isla y un estado, tiene sus propias como maneras de manejar pues su sistema educativo. Así es. Y las agencias que tienen convenio con las escuelas de Tasmania, principalmente porque nosotras estudiamos en una escuela del gobierno, en un colegio del gobierno, solo la tienen las agencias que están en Tasmania. Entonces ellos son bastante reservados, este estado es bastante reservado, bastante cerrado en apoyar también los negocios y todas las agencias, todo el sistema educativo que se encuentra en el estado. Entonces, una agencia de Melbourne o una agencia que tiene oficinas en otros estados, pero no tiene en Tasmania, no tiene convenio con el TAFE, que fue el colegio donde nosotros estudiamos. Entonces, eso es también una barrera para quienes de pronto no saben a qué agencia acercarse o que tal vez están en una agencia que probablemente no tiene convenio. Sí, y otro obstáculo, Lauren, que yo encontré era que normalmente Australia funciona mucho, la información circula mucho por Facebook, pero en Tasmania, en ese momento que fue en 2023, terminando 2023, no pasaba con Tasmania. Yo ingresaba a grupos de Facebook de Tasmania, Hobart, Launceston, todo en general, y no encontraba información. Muy pocas personas me respondieron en ese entonces y me recomendaron este colegio. Hay otros colegios, pero me hicieron como, este es el colegio en el que puedes averiguar, pero mi agencia, como bien lo dices, que tiene oficina en Melbourne, no tenía contacto, teléfonos, ningún tipo de conexión. Exacto. Entonces, ¿qué hiciste para poder deshacer esa barrera? Porque es que definitivamente es rarísimo que una persona sin agencia a Tasmania estudiara inglés en el colegio donde nosotros estudiamos. Bueno, yo soy una mujer de armas tomar. Muy bien, y me alegra y me encanta que lo hayas hecho. Eso fue muy chistoso porque yo no encontraba información en ninguna parte, no tenía un nivel de inglés para comunicarme por teléfono, o sea, yo realmente veía eso muy imposible, pero pues analizando las cosas, ¿yo qué hice? Compré un vuelo. O sea, fuiste a Tasmania Sí. Y tú dijiste, voy a solucionar este tema. Ajá. Y voy a ir yo misma. Voy a ir yo misma. Entonces, bueno, nada, compré el vuelo. Averigué un poquito por internet, por YouTube, cómo irme del aeropuerto a la ciudad. Bueno, digamos que todas las investigaciones que uno hace cuando va a un país o a una ciudad distinta. Mi cabeza era, ya llegué a Australia. Sí. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? O sea, ya estoy al otro lado del mundo, ya he vivido 6 meses fuera de mi casa. Yo decía, a ver, ¿qué más loca puede estar? Ya llegué a este país. Irme a una isla, pues, era un poquito complicado. Compré el vuelo. Claro, el impacto inmediato fue el clima, porque cuando yo me fui estaban en invierno, estaba terminando el invierno. Entonces yo me fui con una chaqueta de Melbourne y cuando llegué, yo dije, oh my God, necesito más ropa. Necesito más ropa. Fue bastante impactante porque cuando yo llegué de noche, uno siente la diferencia nocturna entre Melbourne y Hobart, el frío.
claramente el frío estaba más fuerte, creo que fue el momento en el que sentí más frío. Y bueno, me fui, empecé a mirar por internet, a visitar colegios, fui a 3 colegios. Al primero llegué y no encontré a nadie en la recepción. Cabe aclarar, era horario de oficina, no encontré a nadie en la recepción. La casa estaba abierta por todas partes, fui de puerta en puerta. Y al final encontré una clase abierta, me quedé esperando, hablé con la profesora, pero los horarios no te servían. Claro, porque eran clases por la mañana un día y clases por la tarde otro día. Yo decía, bueno, pero ¿dónde consigo yo un trabajo que un día yo vaya por la mañana y otro? Porque esa es otra cosa, necesitaba trabajar. Claro. En fin, fui a varios colegios, tenía muy buenas referencias del colegio en el que estudiamos, y fui a ese colegio, pregunté en la recepción con mi escaso inglés, diciendo lo que decimos todos al principio, I don't speak English. Pero bueno, subí, hablé con alguien, esa persona me acompañó a un área especial que tenía el colegio, que me sorprendió mucho, de estudiantes internacionales, y la persona que me atendió fue una persona que, a pesar de mi poco nivel de inglés, me permitió comunicarme adecuadamente y además me explicó todo adecuadamente. Y nada, en ese momento yo sentí que estaba en el lugar correcto, porque sentí el interés de esas personas por entenderme y que yo los entendiera a pesar de la barrera del lenguaje. Con respecto a cómo es la educación ya directamente en este colegio, que también es un muy buen colegio, un colegio del gobierno con excelente nivel, que también tiene un horario exigente, porque hay que decirlo, es un inglés intensivo de lunes a jueves, en una franja de 9 de la mañana a 2:40, 2:30 de la tarde. Así. Es decir, estás prácticamente más de 6 horas en el colegio. ¿Cuántos estudiantes habían? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo en los cambios? ¿Cuál es la diferencia entre ese colegio en Howard y ese colegio en Melbourne? Bueno, hay una circunstancia especial. En el colegio de Melbourne yo estudiaba por la tarde-noche, yo trabajaba en el día, entonces claramente llegaba cansada. Fue una de las cosas que yo dije, me está afectando en mi experiencia, entonces la quise modificar. Me agradó el tema de que el TAFE tuviera horarios por la mañana. Las clases acá, mínimo, son clases, qué sé yo, 20 estudiantes como mínimo, e incluso puede llegar a muchísimo más, a duplicarse muchas veces. Y cuando llegué al TAFE, lo primero que yo encontré en este colegio era que era yo y 5 estudiantes más. Y todos... O sea, 6 estudiantes es prácticamente una clase semi-personalizada. Personalizada, todos nos mirábamos. Éramos todos en una mesa redonda, en círculo. Y me llevé la sorpresa de que en todo el colegio solamente habían 2 personas que hablaban español. Una persona estaba en la otra clase, que era inglés general. Yo empecé a estudiar inglés académico. Ok. Decisión que también me ayudaron ellos a tomar directamente. Me evaluaron, miraron el nivel de inglés que yo podía tener, que ya podía comunicarme un poco, y me exigieron más allá de eso y me dijeron, no, ya puedes decir ciertas cosas, te vamos a exigir más, y me enviaron a un inglés académico. El inglés con propósitos académicos es un inglés que enseñan en los colegios para prepararte para que tú estudies un curso, sea un curso vocacional o sea un universitario, un nivel más higher education, que es, sí, ya. Entonces, en el inglés académico no es como el mismo inglés general, en donde vas a tener actividades de pronto para aprender a hablar la lengua en tu cotidianidad, sino es un inglés en donde te van a enseñar a escribir muy bien, lectoescritura muy bien, también te van a enseñar a hacer exposiciones, a tener tu expresión oral, el body language, todas esas cosas que necesitas para poder sacar adelante un curso universitario o un curso de educación superior. Así es. ¿Cómo te sentiste en ese cambio de pasar de inglés general en Melbourne a inglés académico en Hobart? Bueno, a mí me pareció maravilloso porque el contenido de la clase era en inglés, pero el contenido de la clase cambió mucho. Cuando yo estudiaba inglés general aquí en Melbourne, no, aprendíamos vocabulario, pero era un vocabulario general, pero no con un tema específico. A mí me gustó mucho que en mi cambio
yo empecé a aprender cultura australiana. Yo empecé Excelente. a aprender de el lugar en el que estaba viviendo, a conocer la historia del lugar en el que estaba viviendo, al conocer los problemas que en específico tenía Tasmania y a expresarme con otras personas, cuando otras personas, por ejemplo, me pasaba mucho que yo salía a la calle y alguien me hacía una conversación acerca del transporte público, yo tenía argumentos para discutir con esa persona, o sea, me daban herramientas de conocimiento de la cultura local que me permitía comunicarme. O sea, las lecturas eran siempre sobre la cultura, sobre la comida, la gastronomía, el sistema político del Estado, la fauna, la flora. Era en realidad temas que puedes encontrar en un académico, digamos en una universidad también se discuten ese tipo de temas. Entonces eso te ayudó muchísimo también a expandir mi conocimiento. Tu conocimiento sobre la cultura australiana. Exacto. Sí, esa es una diferencia puntual, muy grande, que yo siento que de verdad generó un cambio en mí, un cambio social para comunicarme con personas locales. Ok, con respecto a los profesores. Yo, como también estudié en el mismo colegio, tuvimos los mismos profesores. Ay, sí. Davey, I love you. Sí, quedamos encantadas contigo, Davey. I love you so much. We are here speaking about you. Instituto donde te van a proveer profesores nativos y profesores expertos en la enseñanza del inglés. Sí. ¿Cómo te sentiste con David, en este caso en inglés con propósitos académicos? Bueno, particularmente en mi clase, cuando yo llegué, yo no tenía un nivel de comunicación. O sea, tú eras muy callada. Muy callada. Okay. Yo no soy callada en español. Y ella en español tiene una personalidad demasiado extrovertida, bastante, speaker todo el tiempo. Sí. Y apagaste esa personalidad porque no tenías... No tenías cómo comunicarme. No tenía cómo comunicarme. El profesor lo notó, claramente. Y muy discretamente, sin hacerme sentir mal, sin corrigiéndome, a veces yo ni siquiera me daba cuenta que me estaba corrigiendo, era tan profesional que lo hacía de una manera que yo lograba comunicarme, me hacía preguntas de mi vida, del fin de semana, y a veces yo pensaba, y al final me di cuenta que todo el tiempo estuvo girando en torno a que yo mejorara mi comunicación, a que yo hablara más, y lo logró sin que yo me diera cuenta. Muy bien, muy bien. Siento que es bastante importante ese como el ambiente que genera el profesor en la clase y cómo un profesor te puede cambiar la vida. O sea, en general yo siento que el maestro, el real maestro, es aquel que te instruye y tú cuando vienes a ver, o sea, como que volteas y dices, ya no soy la misma que entró a esta clase, no tengo las mismas inseguridades, ahora tengo otros problemas, probablemente sí, pero ya no son el verbo to be, o de pronto ya no es conjugar los verbos en todos los tiempos verbales, sino que me falta vocabulario en esto, y aún así, David era una persona que estaba abierta a que tú le dijeras, por ejemplo, en mi caso, yo que quería hacer el IELTS en ese momento, yo le dije, David, abiertamente le dije, David, necesito sacar 7 en IELTS. Él todo el tiempo me dijo, mira, tienes que hacer esto. Yo hacía extra work en mi casa y le llevaba los ensayos y él me los revisaba. Me decía como, todavía estás en 6, en 6.5. Él revisaba todos los criterios para ver cómo evaluarme. Entonces no es un profesor que se va a quedar solo con que, ay, bueno, tú quieres hacer el IELTS y ve a hacer un curso de IELTS. Y son profesores con formación, Lauren. Exacto. Yo lo noté, al final empecé a notarlo, cuando ya empecé obviamente a comunicarme mejor. Yo soy abogada, entonces mis skills son la lectura y la escritura. Y cuando me daba cuenta, cuando él empezaba a hacerme las correcciones acerca de mis ensayos, yo he hecho ensayos toda mi vida en español, pero ya los empezaba a hacer en inglés, empezaba a notar que él tenía formación en eso. O sea, que no era una persona que estaba improvisando, sino que en sus correcciones, al yo hacer la traducción, yo notaba que había contenido. Es impresionante el nivel de formación que también tienen estas personas. Son gente excelente, gente que también tiene experiencia evaluando IELTS. Sí. Entonces saben perfectamente cómo funcionan también los exámenes y te pueden apoyar
mucho en tus propósitos o, digamos, a nivel personal lo que tú quieres lograr, a nivel de la lengua, cómo desarrollar la lengua. Te pregunto, ¿IELTS o PT? Uy, esa pregunta está muy difícil. Bueno, a ver, en mi experiencia personal, bueno, yo me estoy preparando en este momento para el PT, presenté el IELTS, pero necesito un puntaje. Para mí, en este momento depende del tiempo que tú tengas para presentar el examen. Si tú tienes un espacio o un tiempo para presentar lo que está dentro de 4 meses, preferiría el PT. También depende del nivel de inglés que tengas. Claro. Si tienes un muy buen nivel de inglés y tienes tiempo de estudiar la estructura del examen, pero que tengas un buen nivel de inglés, es probable y es mejor el IELTS. Primero porque tiene validez internacional. Lo cual es importante. En más países, exacto. Exactamente, no tendrías que repetir examen porque es un examen que tiene validez a nivel internacional, pero requiere conocimiento del idioma y requiere conocimiento del examen. Entonces, sí necesita una preparación más amplia. El PT tampoco es fácil, como dicen muchas personas. Se necesita dedicación y se necesita tiempo, pero si tienes poco tiempo, probablemente este sería mejor, teniendo en cuenta que hay unas pautas y unos tips de los cuales te puedes valer, aunque no tengas un nivel de inglés tan alto, pero si los conoces, los tienes claros, los estudias, porque hay que dedicarle muchísimo tiempo, y si tienes poco tiempo, preferiblemente el PT, en mi caso. Cuando lo hablábamos con Alfredo, Alfredo decía, él como ya ha hecho varias veces los 2 exámenes, él decía, al final también es tu forma de estudiar, y qué es para ti más fácil psicológicamente, porque estos exámenes también tienen una carga fuerte a nivel psicológico. Tú no solamente te tienes que preparar en la lengua, en las técnicas y toda la metodología que tiene cada examen, sino que también te tienes que preparar psicológicamente. Por ejemplo, en el PTE dicen como que, bueno, también tienes que prepararte a lo que hay en tu entorno en el momento en que tú estás haciendo, por ejemplo, el read aloud. Entonces, no, si tú practicas en tu casa con tu micrófono bien puestecito y todo y no hay nadie alrededor tuyo, entonces te va a salir súper bien la prueba, probablemente el mock test te va a salir excelente, pero resulta que la realidad es otra, porque cuando tú vas a hacer el examen puede que 10 personas más estén haciendo el examen contigo al mismo tiempo y los 10 tengan que hacer el listening, el speaking al mismo tiempo. Así es. Entonces, todos hablando alrededor, tú no sabes si estás escuchando bien, si estás escuchando mal, si estás diciendo bien, si el micrófono te está recogiendo a ti o está recogiendo al de al lado. Así es. Entonces, también hay que prepararse. Y lo que decía Alfredo al final era como, bueno, tú conócete a ti mismo, conócete cuáles son tus habilidades como estudiante, y decide cuál de los dos. Conoce los 2 exámenes también, conoce las metodologías de los 2 exámenes y lo mejor es lo que tú decidas para ti. No existe ni bueno ni malo, o sea, no existe ni fácil ni difícil. Y una recomendación que a mí nadie me hizo y que yo la hago ahora, y es, si tú estás estudiando en este momento inglés, sea inglés general o inglés académico preferiblemente, porque este inglés te prepara para este tipo de examen, preséntalo de una vez. Porque en mi caso... Termínalo. ¿Cómo lo hiciste tú? Ajá, sí. Termínalo y preséntalo de una vez, porque de verdad yo lo estoy presentando un año después que terminé inglés académico. Entonces yo he perdido mi rutina de estudio de esa manera tan intensiva como la tenía en este colegio, donde estaba de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde en torno a esto. Ahora estoy trabajando y pues no tengo el mismo tiempo y no vengo con la misma trayectoria de estudio. Exacto. Entonces es importante, si estás estudiando en este momento y tú sabes que lo vas a necesitar o simplemente lo quieres hacer, hazlo de una vez. No, y importantísimo eso que dices, felicitaciones a ti, Juliet, porque tú tomaste una decisión realmente fuerte, porque a pesar de que nada más llevabas 6 meses en Australia, decidiste moverte, y mucha gente, lo que hablábamos también con Alfredo, era como, la gente se acomoda y se olvida de cuál era su propósito inicial y dejan el inglés para después, y después es que se les olvidó ya hasta lo que estudiaron y se siguen moviendo en su burbuja latina, en su burbuja español, y eso, o sea, prácticamente es como quedarte en tu país. Entonces, felicitaciones a ti, que mira, impresionante y muy valiente volver
decidir moverse, incomodarse porque realmente era un cambio muy duro, extremo. es muy duro. Y volver, ya pasé 6 meses aquí, ahora vamos a movernos y de nuevo, nuevamente construir relaciones, nuevamente construir hogar, nuevamente buscar dónde vivir, buscar un colegio. O sea, son cosas que tú hiciste sola y tú hiciste sin una agencia y sin una guía. Sí, y principalmente si tú estás solo aquí. Cuando tú vienes en pareja, incluso muchas veces las decisiones son más fáciles. Sí. Probablemente. Pero vas a escuchar muchas personas que te van a decir, estás loca. Sí, Te vas a ir lo para allá. dijeron. Muchísimo. Todo el mundo me decía. Incluso yo pedí asesoría de mi agencia y me dijeron que no lo hiciera. Pero yo aún así me fui. No, y es importante que no vamos a hablar mal de las agencias porque definitivamente son parte del sistema educativo australiano y funciona perfectamente la figura de agencia. Pero muchas veces las agencias ignoran información por no conocer bien el estado. Sí. Entonces, yo, ¿qué recomiendo? Recomiendo que si tú quieres ir a otro estado, busques una agencia que sea experta en ese estado. Así es. Y esa agencia, transparentemente, y que tú sientas también que te están diciendo como, sí, están trabajando con transparencia, te pueda decir cómo funciona el mercado laboral allá, cómo funcionan los colegios allá, cuáles son las ofertas de colegios. Exacto. Esa información es lo que te ayuda a tomar las mejores decisiones y decisiones informadas, que en un camino migratorio son importantes porque muchas veces una mala decisión te quita la salud, la paz mental y todo y porque lo que el sistema de normas aquí con respecto al tema migratorio es muy cambiante. Exacto. Fue como el argumento que la agencia me dio, pero yo pensaba en mi profesión, pensaba en mi situación y yo decía, igual mis opciones migratorias aquí son pocas. Y si me voy y cambian las normas allá, sí, siguen siendo pocas. Entonces, pero me llevo el idioma. Exacto, tienes una inmersión, que fue tienes por lo un que plus. No, súper bien, súper bien. Bueno, ¿qué pasó con Juliet después de que aprendió inglés y digamos lo defendió después de un año de estudio? ¿Qué pasó con ella? O sea, ¿en dónde estás ahora? ¿Qué situación migratoria? ¿Cómo fue tu camino? ¿Qué definiste? Bueno, eso es una historia que incluye mucho el tema de Howard. Cuando yo